Bueno, compañeros, somos el equipo 3. Mi nombre es Hugo Iván Castillo Hernández y vamos a comenzar con el tema de señales informativas. Bueno, vamos a comenzar con generalidades de las señales informativas. En esto tenemos la definición. Nos dice que las señales informativas son tableros con leyendas, escudos, flechas y pictogramas que tienen como objeto guiar o informar sobre los nombres y la ubicación de las ciudades o localidades de dichas vialidades, lugares de interés, las distancias en kilómetros y ciertas recomendaciones que convienen observar. Son señales bajas o elevadas que se fijan en postes, marcos y otras estructuras. Estas se pueden clasificar según en su función de las señales informativas, como lo indica la tabla 2.4-1. Aquí tenemos las SI, que serían señales informativas de identificación, que estas a la vez se subdividen en nomenclatura, ruta, kilometraje y ruta. Después tenemos las SI, que serían señales informativas de destino, que estas se subdividen en previas, en diagramáticas, en decisivas y en confirmativas. Después tenemos las SIR, que serían señales informativas de recomendación, y por último las SIG, que serían señales de información general. Eh, Estas tenemos su ubicación. Las señales informativas bajas, zonas urbanas, se deben colocar lateralmente a una distancia de 0.30 metros, medida entre la orilla de la banqueta y el lado lateral más próximo del tablero. Para señales elevadas se miden desde la orilla de la banqueta a la estructura de soporte, y en zonas rurales esta distancia es de 0.50 metros como mínimo y de 1.50 como máximo, medido desde la proyección vertical del hombro de la carretera. Aquí tenemos cuando se realiza en corte y cuando se realiza en terraplén. Como podemos ver, esto sería en zona rural porque tenemos una distancia de 0.50 metros como mínimo y una de 1.50 como máximo. Y en zona urbana sería de esta manera, con una distancia de 0.30 metros como mínimo desde el arroyo vial. Estas serían señales bajas, señales elevadas. Ahora tenemos su color. Las señales informativas, según su tipo, tienen un fondo de color blanco, verde, azul o amarillo, reflejante de acuerdo al área correspondiente definida en las coordenadas cromáticas y factores de luminiscencia presentados en la tabla 2.4-2. Las películas reflejantes, según su tipo, tendrán coeficientes mínimos de reflexión inicial, que indica la tabla 2.4-3. Los caracteres, flechas, marcos y filetes serán de color negro mate o blanco reflejante, según se describa más adelante. Aquí tenemos a continuación la tabla 2.4-2, que estas definen las coordenadas cromáticas, y tenemos la tabla 2.4-3, que son los coeficientes mínimos de reflexión inicial para cada color: blanco, amarillo, rojo, verde, azul. Ahora tenemos lo que viene a ser el banco digital de señalización vial. Este tiene como finalidad que los usuarios del manual cuenten con una herramienta precisa que uniformice la elaboración de proyectos de señalización, fabricación de señales, elaboración de documentos y diversos usos. Se incluyen los tableros sin textos con filetes, marcos, escudos y flechas de uso en las señales informativas. Para mayor información del banco, debe consultar el apéndice 4 de dicho manual. El banco digital lo puede encontrar en la página de la SCT, que es www.sct.gov.mx. Ahora tenemos señales informativas de identificación, que son las SIS. Estas tenemos como definición, como ya habíamos mencionado, se subdividen en tres, que son de nomenclatura. Se usan para identificar las vialidades urbanas según su nombre. Las de ruta, que se usan para identificar carreteras, ya sea federal, estatal o rural, y su número de ruta. Y después tenemos las que son de kilometraje y ruta, que se usan para identificar el kilometraje y el número de la ruta de la carretera. Ahora, su color. El fondo de las señales informativas de identificación debe ser de color blanco reflejante, según el área corresponde, definida en las coordenadas cromáticas mostradas en la tabla 2.4-2, de acuerdo con los factores de luminiscencia indicados según el tipo de película reflejante que se utilice. Deben tener como mínimo los coeficientes de reflexión iniciales mostrados en la tabla 2.4-3. Los caracteres, flechas y marcos y filetes serán de color negro.
Aquí, una vez más, es la tabla que se ocupa para determinar las coordenadas cromáticas y para las coeficientes de reflexión inicial. Ahora tenemos señales de nomenclatura. Estas comienzan por su forma. Esta debe ser de forma rectangular, sin ceja y con esquinas redondeadas. Se colocarán con su mayor dimensión en posición horizontal, además de tener la leyenda en ambas caras, excepto cuando se fijen en muros. Cuando la vialidad que se identifica es de un solo sentido de circulación, la señal de nomenclatura se complementará con la señal restrictiva SR37, sentido de circulación, como se muestra en la figura siguiente. El radio para redondear las esquinas del tablero debe ser de 4 centímetros y el inferior del filete de 2 centímetros. El ancho de filete y del marco deberá ser de 1 centímetro. El filete se elimina en la parte inferior cuando la señal lleve alguna información complementaria, como podrían ser la colonia, delegación o el código postal, como se indica en la siguiente figura. También el tamaño. Los tableros de señales de nomenclatura deben estar formados por una placa de 91 por 20 centímetros en todos los casos. Su ubicación. Las señales se fijarán en postes colocados sobre la banqueta o en muros, en los lugares más visibles de las esquinas de las vialidades, usando soportes especiales que permitan la legibilidad de las señales cuando sea necesario colocar señales de sentido de circulación. Estas se fijarán debajo de las señales de nomenclatura. El tablero de las señales de nomenclatura se ubicará paralelo al eje longitudinal de la calle, cuyo nombre se indica en la señal, a una altura de 2.50 metros de la banqueta, como se muestra en la figura. Tenemos una altura de 2.50, una SR27 y nuestra señal de nomenclatura. Como podemos ver aquí, llevaría lo que sería el nombre de la colonia y el código postal. Está con una medida de 91 centímetros por 20. Ahora, tenemos señales de ruta. Estas, de igual manera, su forma deben ser rectangulares sin ceja en las esquinas redondeadas. Se colocan en su mayor dimensión en posición vertical y con un marco de 1 centímetro entre el contorno del escudo y la orilla del tablero. El escudo se utiliza en las señales de ruta, pueden ser de tres formas según corresponda a su jurisdicción vial, ya sea federal, estatal o rural. Tamaño. Las dimensiones de los tableros están en función según el tipo del escudo. Para los federales y estatales son de 45 por 60 centímetros y para los rurales sería de 62.2 por 60 centímetros. En todos los casos, el radio para redondear las esquinas de los tableros es de 4 centímetros. Las dimensiones de los escudos se presentan en la tabla 2.4-4, que es la siguiente, que es para las dimensiones de los escudos de las señales. Aquí tenemos para cuando es una informativa de destino baja, para cuando es una informativa de destino elevada. También tenemos para cuando es diagmátrica, de kilometraje, de ruta o de un solo conjunto. Ahora tenemos su ubicación. En zonas urbanas por las que cruza la carretera, las señales de ruta se colocarán en las intersecciones de mayor importancia de los lugares más visibles para el conductor, así como aquellos sitios donde la ruta cambie de dirección o en intersección de dos rutas diferentes, como se muestra en la figura siguiente. Los tableros de las señales de ruta y flechas complementarias se colocarán siempre en posición vertical a 90 grados con respecto al eje de la calle, con una altura de 2.50 metros sobre la banqueta. Lateralmente se colocarán como se indica en la siguiente figura. También estas tendrán flechas complementarias. Las señales para indicar al usuario la trayectoria de la ruta se complementarán con la señal Si-11, que es flecha vertical, Si-12, que es flecha horizontal, o la Si-13, que sería la flecha diagonal. Los tableros de las flechas complementarias son de 45 por 36 centímetros en todos los casos, con un radio exterior de 4 centímetros, quedando el filete de 2 centímetros de ancho en el radio exterior de 4 y el radio interior de 2 centímetros. Se instalan formando conjuntos modulares como se muestra en la figura. Y aquí tenemos el ejemplo de la figura para cuando tenemos las la flecha horizontal, flecha vertical y flecha en diagonal. De igual manera tenemos nuestra señal de ruta con su número de ruta y a qué corresponde. Ahora tenemos señales de kilometraje y ruta. Estas deben estar formadas rectangular con su mayor dimensión en posición vertical y sin ceja.
y en las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas debe ser de 4 centímetros, quedando un marco de 1.5 centímetros de ancho, con radio interior para la curvatura de 2.5 centímetros. Para que las distancias sean múltiplos de 5 kilómetros, las señales deben mostrar en la parte superior un escudo de la ruta que, dependiendo de la jurisdicción, será federal de cuota, estatal o rural. Para las distancias, la señal debe ser sin escudo. Tamaño. El tamaño de los tableros de las señales de kilometraje con escudo de ruta es de 30 por 120 centímetros. Los tableros de las señales sin escudo es de 30 por 76 centímetros, como se ilustra en la imagen. El escudo de ruta debe ser de 27 por 36 centímetros para el caso de carreteras federales y estatales, y para las carreteras rurales deberá ser de 26.9 por 26 centímetros. Su ubicación. En las vialidades de dos carriles, las señales de kilometraje con escudo de ruta se instalarán a cada 5 kilómetros y a cada 1 kilómetro las señales sin escudo de ruta. En ambos casos se alternarán colocando los tableros con números nones a la derecha y los pares a la izquierda, en el sentido del cadenamiento, orientadas hacia el centro de circulación que corresponda al lado que se coloquen. Al inicio de cada tramo con un nuevo cadenamiento se colocará la señal de kilometraje con escudo de la ruta correspondiente al kilómetro cero, del lado derecho de la vialidad en el sentido ascendente del cadenamiento. Para carreteras de 4 o más carriles para cada sentido de circulación, las señales de kilometraje con escudo de ruta deberán estar colocadas a cada 5 kilómetros y los tableros sin escudo a cada kilómetro. En carreteras, la señal de kilometraje se colocará de modo que la orilla interior quede a una distancia no menor de 50 centímetros ni mayor a 150 centímetros de la proyección vertical del hombro de la carretera. En carreteras, la parte inferior del tablero de las señales de kilometraje quedará a 1 metro sobre el nivel del hombro de la carretera, como se ve en la siguiente imagen. Los tableros de las señales de kilometraje se ubicarán en posición vertical a 90 grados con respecto al eje de la carretera. Y aquí tenemos el ejemplo de las señales de kilometraje y ruta. Ahora tenemos las señales informativas de identificación, que tenemos para empezar la C-6, que es nomenclatura en vialidades urbanas. Las señales de nomenclatura con los nombres de calles y avenidas serán colocadas por las autoridades locales. Para indicar el nombre de las calles se utilizará preferentemente la serie 3 de letras y números de altura de 10 centímetros, abreviando la forma más clara posible. En los casos de leyendas con más de 17 caracteres y espacios podrán utilizarse la serie 5. La altura de la letra para indicar la colonia, sector, delegación o código postal será de 2 centímetros. Se recomienda instalar dos tableros de nomenclatura en el mismo poste, complementando en su caso con la señal restrictiva SR37 de sentido de circulación, como se presenta en la figura. Y aquí tenemos la figura. Ahora tenemos el C-7, que es escudo de carretera federal. Las dimensiones para el escudo de carretera federal serán de acuerdo a lo que indica la tabla 2-4 y las figuras según la tabla 2.4-2 y la 2.4-3. La altura del número de la ruta dependerá del tamaño del escudo. Se recomienda usar la serie 5 cuando el número de ruta esté compuesto por 3 dígitos, la serie 4 para cuando sea de 2 dígitos y en caso de un dígito la serie 1. Después tenemos la C-8, que es escudo de carretera federal directa de cuota. Esta es igual que la anterior, que la C-7, pero a diferencia, esta se incluye una letra D que indica que es una carretera de cuota. La altura del número de la ruta dependerá del tamaño del escudo. Se recomienda usar la serie 5 cuando el número de ruta esté compuesto por 3 dígitos, la serie 4 para cuando sea de 2 dígitos y en caso de ser un dígito la serie 1. Después tenemos la C-9, que es escudo de carretera estatal. Las dimensiones del escudo de la carretera estatal para una señal informativa de destino, de kilometraje o de ruta, o de un conjunto de flechas direccional será de acuerdo a la tabla 2.4-4. La altura dependerá del tamaño del escudo. Se usará la serie 5 cuando el número de ruta esté compuesto por 3 dígitos, la serie 4 para 2 dígitos y en caso de un dígito la serie 1. En la parte superior del escudo llevará la abreviatura de la entidad federativa para la cual se usa la serie 3.
En la tabla 2.4-5 se indican las abreviaturas, que son las siguientes. Dependiendo del estado, tenemos nuestra abreviatura que se ocupa. Ahora tenemos la I-10, que es escudo de carretera rural. Las dimensiones para el escudo de la carretera rural para una señal informativa está dado de acuerdo a la tabla 2.4-4. La altura del número de la ruta dependerá del tamaño del escudo. Se usará la serie 5 cuando el número de ruta esté compuesto por 3 dígitos, la serie 4 para 2 y en caso de un dígito la serie 1. Ahora tenemos la Sí-11, que es flecha vertical. Estos tableros son flechas que se emplean únicamente en el conjunto con los escudos para indicar la dirección a seguir de la ruta identificada. Las dimensiones del tablero para la flecha vertical, horizontal o diagonal serán de 45 por 36 con un radio de 4 centímetros. Tendrá un filete de 1 centímetro con radio interior de 2 centímetros y un marco de 1 centímetro. Esto aplica para la Si-11, que es flecha vertical, para la Si-12, que es flecha horizontal, y para la Si-13, que es flecha diagonal. Ahora tenemos la Si-14, que es kilometraje con ruta. Esta señal se usará para identificar las carreteras según su número de ruta y kilometraje. Se ilustra como en la figura, donde se muestran las dimensiones del tablero y su colocación. Ahora tenemos la Si-15, que es kilometraje sin ruta, para identificar el cadenamiento de la carretera, como se muestra. Ahora tenemos las señales informativas de destino. Aquí, con su definición, tenemos que son señales que informan al conductor el nombre y la dirección de cada uno de los destinos, de tal manera que su aplicación es primordial en las intersecciones donde el usuario debe elegir la ruta deseada según su destino. Se colocan de forma secuencial para que el usuario prepare con anticipación su maniobra en la intersección y confirme la correcta selección de la ruta. Las señales informativas de destino son bajas o elevadas según su función. Estas pueden ser previas, que se colocan antes de la intersección con el propósito de que el usuario conozca los destinos y prepare las maniobras. Las diagramáticas, que se colocan en carreteras de 4 o más carriles con vías de circulación continua y vialidades primarias para indicar al usuario, además de los destinos, la ubicación de los puntos de decisión en una intersección. Estas señales bajas cuando se usan en vialidades urbanas para indicar la intersección de los movimientos indirectos de vuelta a la izquierda. Pues tenemos las decisivas, que se colocan en sitios de la intersección donde el usuario debe tomar la ruta deseada. Y por último, las confirmativas, que son señales bajas que se colocan después de la intersección o a la salida de una población para confirmar al usuario que ha tomado la ruta deseada, indicándole la distancia a los destinos que se indican. Previo a la aprobación de la autoridad responsable de la carretera o vialidad urbana, cuando existe la necesidad de señalar un destino turístico o de servicios, se pueden colocar señales bajas informativas de destino turístico o de servicios en la intersección con la vialidad cuyo destino principal sea dicho sitio turístico o el lugar donde se presta el servicio. En casos donde se requiera señalar un destino turístico, también puede utilizar las señales diagramáticas complementadas con tableros de señales turísticas y de servicios, como se describirá más adelante. Aquí tenemos el ejemplo de una SID-12, señal informativa de destino diagramática. Ahora, su forma. Los tableros son de forma rectangular con ceja perimetral doblada de 2.5 centímetros en su mayor dimensión en posición horizontal y las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas de las señales bajas son de 6 centímetros, que dan un filete de 2 centímetros de ancho y un radio interior de 2 centímetros con un marco de 2 centímetros. El radio para redondear las esquinas de las señales elevadas es de 9 centímetros, que dan un filete de 3 centímetros de ancho y un radio interior de 3 centímetros, así como un marco de 3 centímetros. Ahora tenemos el tamaño. En señales bajas, la altura de los tableros se determina conforme a lo establecido en la tabla 2.4-6. La longitud de los tableros se define en función del número de letras que contenga la leyenda. Para las señales de dos o más renglones o para conjuntos de dos o más tableros colocados en el mismo soporte, la longitud de los mismos es el que resulte con el destino que contenga mayor número de letras. En caso de carreteras, para determinar la longitud de los tableros en base a la altura de las letras mayúsculas y los elementos tenidos en la señal, se debe tomar como guía lo indicado en la tabla 2.4-7 y la 2.4-8, que son para las vialidades urbanas se debe considerar la tabla 2.4-9.
Para las señales de destino diagramáticas bajas, el tamaño de los tableros se debe que se coloquen a un lado de las vialidades debe ser de 3.66 por 2.44 o de 4.88 por 2.4 o de 5.49 por 3.66, todo esto en metros. En áreas rurales, los tableros para señales diagramáticas en zona urbana que indican los movimientos directos de vuelta a la izquierda deben ser de 1.5 por 1 metro. Y a continuación tenemos la tabla 2.4-6, la 2.4-7, la 2.4-8 y la 2.4-9. Ahora, señales elevadas. La altura de los tableros que se selecciona según lo establecido en la tabla 2.4-10 si la señal se integra por más de un tablero y al menos uno de ellos lleva dos o tres renglones. La altura de todos los tableros debe ser la misma, dimensionada en base al tablero de dos o tres renglones. La leyenda de los tableros de un renglón debe tener la misma altura de la letra utilizando el tablero de dos renglones y se coloca centrada verticalmente en el tablero. Para determinar la longitud de los tableros en base a la altura de la letra y los elementos contenidos en la señal, se debe tomar en cuenta la tabla 2.4-11 y la tabla 2.4-12. Las dimensiones de los tableros de las señales diagramáticas elevadas, previa aprobación para su instalación, lo definirá la autoridad responsable de la vialidad. En ningún caso el tablero tener más de 610 centímetros por base por 366 centímetros de alto y no menos de 366 por 244 centímetros. Y a continuación tenemos la tabla 2.4-10, la 2.4-11 y la 2.4-12. Ahora su ubicación. La longitudinal se coloca en las señales informativas de destino según su función. Deben cumplir con lo que indica a continuación. Las señales previas se ubican antes de la intersección a una distancia que depende de las condiciones geométricas y topográficas, así como las velocidades de operación y la presencia de otras señales que no deben interferir. Sin embargo, en carreteras las señales se colocarán a no menos de 125 metros de la intersección o de 200 metros cuando sean elevadas. Las señales previas en carreteras de dos carriles pueden ser bajas o elevadas a criterio del proyectista. Esto también varía en función de la velocidad de operación, el volumen de tránsito y el tipo de intersección. Cuando la carretera o vialidad principal sea de tres o más carriles por sentido de circulación, es recomendable colocar una señal elevada de puente previa adicional a una distancia de 500 a 1000 metros de la intersección. Después tenemos las señales diagramáticas. Tiene como objeto mostrar la forma diagramática de la geometría de la intersección, retorno o ruta. Se colocarán como señales previas, bajas o elevadas cuando la complejidad del retorno o intersección a nivel, así como lo justifique una distancia de al menos 200 metros antes del retorno o intersección. Cuando la vialidad principal sea de tres carriles o más, esta distancia previa deberá ser de 500 a 1000 metros, de 500 metros a 1000 metros del retorno o la intersección. Las señales diagramáticas que indiquen los movimientos indirectos de vuelta a la izquierda se colocarán antes de la intersección a una distancia tal que queda a juicio del proyectista. Después las señales decisivas, que estas se ubican en un sitio de la intersección donde el usuario deba seguir la ruta deseada. En carreteras de dos carriles, las señales pueden ser bajas o elevadas. Después tenemos las señales confirmativas. Se colocan después de una intersección de una carretera o una salida de una población a una distancia tal que no exista un efecto de movimientos direccionales ni la influencia del tránsito urbano y a una distancia de al menos 100 metros. Después tenemos la lateral. En carreteras, las señales informativas de destino se sitúan de tal manera que la orilla interna del tablero de las señales bajas o del poste de las señales elevadas quede a una distancia de al menos 0.50 metros y no mayor a 1.5 metros. En las señales ubicadas en la isleta de canalización de los entronques se evitará que tanto los tableros de las señales bajas como los postes de las elevadas invadan la corona. En zonas urbanas, esta distancia no debe ser menos de 0.30 metros. Y en carreteras o vialidades urbanas de dos o más carriles por sentido de circulación, que sean de cuerpos separados o cuenten con una faja separadora central, las señales informativas bajas se colocarán paralelamente en ambos lados del arroyo vial. Ahora tenemos la altura. En señales bajas, en zonas rurales o urbanas, las señales bajas se instalan de manera que la parte inferior del tablero quede a 2.50 metros del hombro de la carretera y en vialidad urbana
sobre el nivel de la banqueta. En las señales elevadas, en todos los casos, la altura mínima de las señales elevadas debe tener una distancia libre vertical de 5,50 metros en la parte inferior de la señal y la parte más alta de la superficie del arroyo vial. Y aquí tenemos un ejemplo. Ahora tenemos el ángulo de colocación. Los tableros de las señales bajas quedarán siempre en una posición vertical a 90 grados con respecto al eje de la vialidad y normales al eje longitudinal de la misma, con excepción de las señales diagramáticas. Con el propósito de mejorar la visibilidad nocturna a cara del tablero, se colocará en un ángulo de inclinación hacia el frente de 2 grados. En las señales elevadas se dará un ángulo de colocación hacia el frente de 5 grados y a 90 con respecto al eje de la vialidad. Su contenido. Se incluirán los nombres de los destinos y en caso de las flechas que indiquen las direcciones a seguir, los escudos de las rutas correspondientes y las distancias de los kilómetros por recorrer. En caso de que los apruebe la colocación de señales informativas de destino turístico o de servicios, se contendrán los mismos elementos mencionados, con excepción del escudo de la ruta, que será sustituido por la señal turística o del servicio correspondiente. Para la separación y distribución de los elementos texto y de las señales se tomará en cuenta lo indicado en las tablas de la 2.4-7 a la 2.4-12. La leyenda. En señales bajas se indicará como destino por renglón y en caso que se incluirán más de 3 destinos por conjunto o tablero, con excepción de las señales diagramáticas en zona urbana que indican movimientos directos de vuelta a la izquierda que no tendrán la leyenda alguna. En las señales diagramáticas en carretera y en vías de circulación continua se podrán colocar un máximo de 2 destinos, además del destino principal, indicando en el tablero las salidas de la intersección para los diferentes destinos por medio de flechas alargadas, así como los escudos de las rutas. En las señales elevadas se indicará como un destino por renglón y máximo de 3 destinos por tablero. En las señales de puente se colocará solo un tablero por carril. Las flechas. Las flechas horizontales o verticales o diagonales para indicar las señales de las direcciones a seguir tendrán una longitud de 1,4 veces la altura de las letras mayúsculas del destino correspondiente y su forma y dimensiones están establecidas en la figura 2.4-6. En las señales diagramáticas que indican movimientos indirectos de vuelta de izquierda, las flechas serán de forma alargada con un rasgo de 8 centímetros. Cada tablero en una señal elevada que indique 2 destinos que tengan la misma ruta y la misma dirección, se usará una flecha cuya longitud sea 1,4 veces la altura de la letra utilizada, dejando un espacio entre esta y el texto de 0,5 veces la altura de la letra. Y a continuación tenemos las diferentes flechas, la vertical, la horizontal, la diagonal. Los escudos. Las dimensiones de los escudos y la geometría de los escudos serán las indicadas en las tablas 2.4-4, según se trate de carreteras federales libres o de cuota estatales o rurales. Las señales diagramáticas para vialidades urbanas principales que indican movimientos indirectos a la izquierda no tendrán escudo alguno. Las señales diagramáticas con carreteras y vías de circulación continua con escudos serán de 45 por 60 centímetros. Asimismo, se podrán utilizar las señales turísticas o de servicios. Cuando el tablero de una señal elevada indique que 2 destinos que tengan la misma ruta y la misma dirección, el escudo será de 45 por 60 centímetros. El color. Todos los colores que se utilicen en las señales informativas de destino, con excepción del negro, están dentro de la tabla 2.4-2 y las películas reflejantes que se utilicen se encontrarán en la tabla 2.4-3. El fondo de las señales será de color verde reflectante, excepto cuando se trate de señales informativas de destino turístico o de servicios. Las flechas, escudos, caracteres y filetes, todos serán de color reflectante de acuerdo a las coordenadas cromáticas presentadas en la tabla 2.4-4. Las señales turísticas o de servicios tendrán un fondo de color azul reflejante con pictogramas, caracteres y filetes blancos reflejante, y en las señales CIS-4 auxilio turístico y CIS-17 médico, la cruz será de color rojo reflejante dentro del área correspondiente definida en las coordenadas cromáticas de la tabla 2.4-2 y las películas reflejantes según la tabla 2.4-3. Las señales SID-9, SID-13 y SID-15 para rampa de emergencia para frenado serán de color amarillo reflejante que estén dentro de las coordenadas cromáticas presentadas en la tabla 2.4-2.
La iluminación. Cuando prevalezca frecuentemente condiciones atmosféricas adversas, las señales elevadas y diagramáticas en carreteras podrán iluminarse artificialmente a través de una fuente de luz montada al frente y sobre la señal. Tratando que la iluminación sea uniforme, no se usará otro tipo de iluminación artificial que pueda deslumbrar o confundir al usuario. Tenemos después las señales informativas de destino turístico y de servicio. La autoridad responsable de la carretera y vialidad urbana establecerá, en coordinación con las autoridades turísticas correspondientes, las señales de destino turístico o de servicios que se requieran. Estas señales podrán, en el mismo contenido que las señales bajas, no diagramáticas o señales elevadas, con excepción del escudo de ruta que se omite, y en ese sitio se colocará la señal turística o de servicio que corresponda al destino que se señala, como se ilustra en las siguientes figuras que tenemos. Después tenemos que la señal informativa de destino diagramática turística se utiliza para informar de destinos predominantemente turísticos. En esta señal se aplican las características generales de las señales informativas diagramáticas y se complementan con pictogramas turísticos que informan al usuario de los diferentes destinos del estado o la región que visita. El pictograma de las señales informativas turísticas se elegirá de acuerdo al tipo de importancia del atractivo turístico. Y aquí tenemos otro ejemplo. Las señales informativas de destino para rampas de emergencia para frenado. Para indicar la proximidad de la rampa de emergencia para frenado se utilizarán las señales informativas de destino SID-9 o la SID-13, como las que se muestran en la figura que se encuentra a continuación. Una decisiva a la entrada de la rampa de emergencia para frenado y otra previa a una distancia de al menos 200 metros. En carreteras de un carril por sentido de circulación, estas señales podrán ser bajas o elevadas, mientras que en carreteras de dos o más carriles por sentido de circulación siempre serán elevadas, complementadas por señales previas informativas de destino, como son la SID-13 de bandera o SID-15 de puente. Se colocará la primera a una distancia de al menos 400 metros y la segunda a una de al menos 700 metros al acceso de la rampa. Las señales en puente deben indicar el carril que se utiliza para ingresar a dicha rampa. Las señales SID-9, SID-13, SID-15 para rampa de emergencia para frenado tendrán un fondo de color amarillo reflejante y un filete y caracteres de color negro. A continuación tenemos los ejemplos de las rampas de frenado, la SID-9, SID-13 y SID-15. Ahora tenemos el uso de señales informativas de destino. Ahora tenemos primero la SID-8, que es acceso a un poblado y es la que se encuentra a continuación. Después tenemos la SID-9, que es en entronque. Esta se utiliza en intersecciones de tres ramas para indicar a los usuarios el nombre de la ciudad que tienen como destinos cada rama. Esta es una señal que es baja y se usa en entronques formados por carreteras de dos carriles. La SID-10, que es cruce, es igual que la 9, pero esta se ocupa en carreteras que tengan este, cuatro carriles. Después tenemos la SID-11, que es una confirmativa. Esta se utiliza para indicar, después de su paso por una intersección, el nombre y la distancia por recorrer a las próximas localidades. Después tenemos la SID-12, que es la diagramática. Esta se ocupa en aquellas que indican rutas para seguir incluyendo escudos y que predominen, estas predominan en áreas rurales. Y también se ocupa cuando se indica movimientos indirectos de vuelta a la izquierda, principalmente en áreas urbanas. Después tenemos la SID-13, que es de bandera. Esta señal será elevada. Se ocupan vialidades urbanas y de carreteras de dos o más carriles por sentido de circulación, en vialidades urbanas y carreteras donde no se disponga un espacio, en ramas de la intersección de una vialidad de dos o más carriles por sentido de circulación, en intersecciones de las carreteras de alta velocidad y vías rápidas urbanas, y en la intersección de dos o más carreteras federales. Después tenemos la SID-14, que es de bandera doble. Después tenemos la SID-15, que es la de puente. Estas se usan en carreteras de dos o más carriles por sentido de circulación, en los entronques de carreteras de alta velocidad o cuando se desea dar indicaciones de uso para distintos carriles de circulación. Y eso sería todo. Gracias.